Bienvenidos al episodio 18 del podcast. Los alimentos fermentados despiertan pasiones y si no los has probado o no los consumes habitualmente, hoy saldrás de este podcast con ganas de comerlos. No solo porque son ricos, sino porque son extraordinariamente terapéuticos. Hoy hablamos de la importancia de la fermentación en la asimilación de nutrientes, con una de las mejores expertas en alimentos fermentados de España, Nerea Zorokiain. ¡Empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Nerea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Núria, gracias por invitarme. Gracias a ti, no nos vemos desde el Como Festival, la última vez que se pudo realizar el festival, y ya en esa charla mucha gente que asistió se enamoró de la capacidad que tienes para divulgar, aparte de lo buena cocinera y todo el conocimiento que tienes de fermentados. Es decir, la gente que viene al podcast tiene que tener también esta virtud, que es que lo sepa contar muy bien. Hoy vamos a entrar a fondo un poquito, quizá la gente que sabe mucho, pues no descubrirá tanto, pero yo creo que la mayoría sí. Y vamos a hacer un poco de recorrido también para que los que no te conozcan te sitúen. Y es que hace unos años, mientras la gente estábamos ocupados, pues imagínate, la sociedad más convencional en sus dietas Dukan, por decir algo, tú ya estabas ahí fermentando en un cuartito. Cuenta un poco cómo llegas a todo esto, a toda la alimentación de fermentados y probióticos, y cuál ha sido un poco el recorrido que te ha traído hasta aquí. Hombre, yo creo que, quizás no somos conscientes, porque a mí me ha pasado, que yo creo que todas las personas hemos estado muy cerca de la fermentación, porque ya yo empecé a fermentar pues más o menos hace 22 años, pero sí que recuerdo antes, cuando yo era pequeña, que mi madre tenía un kéfir de agua y un kéfir de leche en casa. O sea, quiero decir que siempre ha habido una vinculación muy fuerte con todo esto. Y bueno, para mí hubo un momento en mi vida que fue un punto de inflexión, que mi madre, pues se enfadó conmigo y me mandó con mi tía a Londres. Y yo volví de Londres vegetariana, con ganas de cambiar de alimentación, me fui un poco revolucionaria y volví más revolucionaria. Y esto, pues me hizo tomar ciertas decisiones en mi vida que yo creo que me han llevado a estar donde estoy, ¿no? Parece que las cosas son casualidades, pero yo siempre creo que no hay casualidades, ¿no? Hacerme vegetariana con 15 años me hizo trabajar cuando era muy joven en un comedor vegetariano y macrobiótico, entonces también me enseñó mucho a cocinar, y a través de todos los contactos que vas haciendo y de gente que vas conociendo, pues poco a poco se fue acercando hacia mí la fermentación. De hecho, en este comedor del que te estoy hablando, que allí trabajaba cuando tenía 18 años, hace 23 años, ya hacíamos tempe. O sea, imagínate que en aquella época nadie sabía lo que era el tempe. De hecho, prácticamente ni los vendían en las tiendas. Los vegetarianos comíamos unas cosas que venían en latas que se llamaba carnita, que ahora me acuerdo y digo, ¿cómo podíamos comer estas cosas? Pero yo creo que sí que hay una verdadera energía en el universo, ¿no? Que cuando tú verdaderamente te enfocas en algo, las cosas te van viniendo y te van saliendo, ¿no? Y yo creo Es que que esta además es decisión como que fue, encaja todo, ¿no? Tu Mm. madre haciendo kéfir de agua. Antes ser vegetariano era un acto de rebeldía, que te fueras a Londres. Es como que todo fue rodado, ¿no? Para que acabaras siendo vegetariana y después macrobiótica, ¿verdad? Claro, lo que te digo, ¿no? Vas conociendo a gente, y yo tampoco fue una decisión así de, venga, me voy a dedicar a la fermentación o me voy a hacer macrobiótica, sino que pues vas viendo, por ejemplo, que una alimentación más sana te hace sentirte mejor, ¿no? Porque yo en aquella época, con 18 años, pues imagínate que guarraditas, patatitas, bocadillitos, que sí eran vegetarianos, pero al final era comida prefabricada, ¿no? Y en este comedor vegetariano había gente que practicaba macrobiótica, y aunque yo no fuera macrobiótica, pues vas cogiendo como ciertas influencias, ¿no? Y pues vas chupando de toda esa información, y llega un momento en el que también tú vas cogiendo lo que más te gusta, ¿no? Y a mí la fermentación, una de las cosas que más me gustó era los sabores intensos que podía conseguir. Me parecía la bomba. O sea, lo que más te convencía era organolépticamente hablando.
Sí, claro, en aquella época no se conocían ni los beneficios ni nada. Bueno, la gente hablaba Claro. de, bueno, sí, los fermentados, pero como pues, el chucrut, eso que comen los alemanes, el tempe, esa cosa que es una cosa extraña de proteína, ¿no? Pero prácticamente ni hablábamos, ¿no? Pero una cosa que me pasaba a mí era que la comida vegetariana de aquella época era una comida muy sosa, o sea, no había Mm. internet como lo conocemos ahora, ni había, ¿no? Pues toda esa información a la que puedes acceder, entonces pues comíamos acelgas cocidas, espinacas salteadas, o sea, pero no había sabores intensos que verdaderamente te saciaran. Yo tenía todo el rato una sensación de que me faltaba saciarme con la comida. Y esto lo encuentro en los alimentos fermentados. ¿Y cuál fue la primera receta de fermentados que hiciste? Bueno, yo me imagino que con mi madre el kéfir de leche, ¿no? Bueno, y otra cosa que me acuerdo también que había en casa era la leche búlgara, que era como un kéfir de leche, pero no tenía esa celulosa, sino que simplemente cada día le poníamos leche por la noche y se nos hacía yogur. Entonces yo creo que eso fue los primeros fermentos que hice. Y luego las salmueras, me encantaban los rabanitos en salmuera y las zanahorias en salmuera, que la gente me decía, pero esta cosa más rara, y yo decía, pues son como pepinillos, y a mí me encantan, me los comía, vamos, o sea, Claro, es que es delicioso el pepinillo. Bueno, pues Nerea, a lo largo de estos años, porque hace más de 20 que empezó, pues ha escrito un libro que es maravilloso. Yo no sé cuántos ejemplares has vendido de fermentación, pero es un libro de cabecera que tendría que tener todo el sector healthy en su biblioteca particular. Es una maravilla. Sé que estás con otro en marcha, tienes tu propia empresa de vegetales fermentados que se llama fermentart.org y podéis entrar. Bueno, es que hasta las etiquetas me maravillan, aparte de ver aquel chucrut que me lo comería sin tener que cocinarlo, porque a mí me da mucha más pereza. Y es que haces cursos online, después hablaremos de uno que estás a punto de, que has estrenado ya hace muy pocas horas, pero das formaciones y haces mucha formación online los últimos años, pero es que y ahora estás estudiando biología, cuando lo que, que ya lo eres, es que si ahora eres bióloga, o sea, a mí lo que me maravilla de ti es esa capacidad científica, investigadora, de entender también los microorganismos. Y por eso lo sabes contar, porque lo entiendes, ¿verdad? hombre, yo creo que lo entiendes y también es algo que te apasiona, ¿no? Cuando algo te apasiona, o sea, yo puedo llevar estudiando biología, pues igual los últimos 10 años. Lo que pasa que, bueno, de alguna forma te apetece también una formación reglada porque vas a conocer a gente que también ha estudiado microbiología y que te van a abrir puertas a cosas que quizás nunca has entendido, ¿no? Porque, bueno, los libros también tienen su límite, ¿no? Entonces, bueno, pues en el último curso que tenía una profesora que me alucinó, que entramos en el laboratorio y yo es que le decía, es que yo me quedaría aquí la noche entera mirando en este microscopio, porque es que no, y ya a ella también, como le gustaba, pues llevábamos muestras, yo llevaba muestras de fermentos, empezamos a ver qué había ahí, qué había lo otro, qué ha crecido, por qué está creciendo esto, si te está comiendo más de un alimento o de otro, porque prolifera más ciertas cepas, ¿no? Entonces, sí, la verdad que es como darle un poco forma a todo lo que llevo trabajando pues desde hace muchos años, ¿no? Porque, bueno, además de la fermentación también el tema de la alimentación, ¿no? Comprender un poco cómo funciona nuestro sistema y qué necesidades tiene, ¿no? Porque yo creo que hay mucha información y una información muy dispersa y a veces nos volvemos un poco locos, ¿no? Yo creo que las cosas son más sencillas, que yo a veces pienso en mi abuela, ¿no? Que se murió con 96 años y digo, mi abuela no sabía nada, pero sabía verdaderamente alimentarse, ¿no? Yo creo que nos falta un poco de eso, ¿no? Y, bueno, pues A ver si ahí hoy estoy damos un metida. poco de luz, que en este Mm. podcast pretendemos hacer fácil y apuntar con gente muy experta temas de los que hay demasiada información y que aquí se entiendan bien. No sé si empezar por preguntarte qué es un alimento fermentado para que la gente lo entienda o empezar hablando de qué nos está pasando como sociedad, que cada vez nos encontramos peor y que eso nos lleve a hablar de los fermentados como solución. Porque quizá Mm. la gente está pensando, es que ¿qué es un alimento fermentado? Quizá mejor empecemos a definirlo. Sí. Bueno, la definición básica es un alimento fermentado, es un alimento que ha sido transformado por los microorganismos. Y dentro de los alimentos fermentados, aunque la gente a veces, bueno, yo estoy hablando de chucrut y de tempe, ¿no? Que igual hay gente que se le queda un poco lejano. Una sidra es un alimento fermentado, un queso también, un pan también es un alimento fermentado, unas olivas, unas cebolletas, unos pepinillos. O sea, quiero decir que todo lo que haya sido transformado a través de los microorganismos, o sea, que no es ni una cazuela ni nada de esto, se le considera alimentos fermentados. Ahora bien, dentro de estos alimentos fermentados existen diferentes beneficios y por eso también los podemos un poquito clasificar, ¿no?
Pero para mí, bueno, una de las ¿no? Lo que me preguntabas, ¿no? La cantidad de aumento de intolerancias, de alergias, de problemas en el sistema digestivo que tenemos, bueno, pues es por el tipo de alimentos que estamos comiendo y la forma en la que nos lo estamos comiendo, ¿no? Esa velocidad, esa prisa que tenemos y esa calidad de los ingredientes que a veces, pues a día de hoy ya sabemos que no son los mejores. Y aquí, como la base que tenemos es contaminación, vida tóxica, sedentaria, mucha gente lo está haciendo bien y seguro que los que escuchan el podcast también. Pero bueno, la vida nos pone muchas trabas para conseguir una slow life. Aquí es una oportunidad los fermentados porque nos ayudan a digerir mejor y tienen muchísimos beneficios. Es casi como obligatorio que tengamos que ahora que estamos tan estresados y que tenemos esta base que no es muy óptima, casi que en cada comida haya fermentados para compensar un poco, ¿no? Claro, los alimentos fermentados nos pueden ayudar como de dos formas diferentes, ¿no? Una puede ser que nos den esos microorganismos que son muy similares a los que nosotros tenemos, con lo cual nos van a ayudar a asimilar los alimentos que estamos consumiendo. Y por otra parte hay otro tipo de alimentos fermentados también que son alimentos que ya están predigeridos. Y hay un caso que yo siempre pongo, que podemos hablar pues, de los lácteos o del gluten, ¿no? Pero el caso del gluten que lleva en los últimos años, que está muy de moda, ¿no? Yo a la gente le digo, a ver, el gluten no es que sea un mal ingrediente, el problema es que nosotros tenemos una resistencia de consumir un gluten de mala calidad y además no haberlo preparado de una forma adecuada, porque claro, si nuestros antepasados llevan 30.000 años comiendo gluten, algo quizás en los últimos 50 años algo igual hemos hecho mal que no lo estamos asimilando ahora, ¿no? Y uno de ellos es la falta de predigestión de los nutrientes, con lo cual llega a nuestro sistema digestivo de tal forma que es excesivamente fuerte. Es como si yo me pediría a mí todos los días hacer una maratón corriendo. Claro, si yo todos los días tengo que hacer una maratón corriendo, acabo exhausto. Pero si la mitad de ese proceso de la maratón la hacen los microorganismos, en este caso, en el caso del pan, la hacen las levaduras y lo predigieren, ahí me llega ya el trabajo de una forma mínima que lo tengo que hacer. Con lo cual, no es que solo no vaya a generar irritaciones, sino que voy a asimilar mejor los nutrientes, ¿no? Entonces, nuestro problema con las alergias y las intolerancias no solo son esos alimentos, porque muchas veces, bueno, pues tenemos esa gran manía de echar culpa a lo de fuera, ¿no? Sino que nuestro sistema digestivo ya está bastante irritado, ya está bastante, bueno, sí, pues tiene ciertas carencias que no es capaz de asimilar esos ingredientes que llevamos consumiendo, pues eso, como te digo, desde hace miles de años. Es como que tenemos que mimarlos y hacer de canguro Mm. de los alimentos para que entren mejor. Y esto nos cuesta de entender, ¿eh? O sea, cogemos una verdura verde porque sabemos que es saludable, hacemos esta parte y esta segunda, bueno, tú eres una gran divulgadora y lo has conseguido y tienes mucho éxito y compañeros tuyos también. Pero esta segunda parte creo que no la acabamos de entender ni asimilar, nunca mejor dicho, de qué importancia es no solo qué alimentos coges, sino en qué fase de la de llegará a nuestro organismo y cómo lo recibirá nuestro organismo en función de si está o no predigerido o fermentado. Y es Mira, brutal, es sí. darle un poder impresionante al proceso. Es como Mm, las cocciones, no le damos, voy a comer carne de pasto, ecológica, de primera calidad, pero ¿cómo la cocinas? mm, Esto Marc Bargés siempre me lo ha contado. mm. Si estuviéramos hablando de stick tartar siempre no habría problema. El problema es que la carne no es cancerígena, es cómo la cocinamos, que la quemamos completamente. Y hasta Claro, nos gusta que la barbacoa un poco quemadita. chamuscada. Si no entendemos esto, no sirve de nada comer carne de pasto, de ecológica, de primera calidad, ¿no? Y esto es Claro. lo mismo con los fermentados. Yo siempre digo, ¿no? Que un veneno siempre depende de la cantidad. O sea, quiere decir que tomarte un café no es malo, pero tomarte 50 cafés en un día, pues ahí has pasado el límite, ¿no? Y yo creo que eso pasa un poco con todo, a ver, y con los alimentos también, o sea, quiere decir que comer lechuga no es malo, pero si comes solo lechuga, pues ya es malo, ¿no? Y lo mismo pasa con los fermentados, con todo lo que comamos. Tenemos que ver la cantidad, la forma en la que lo procesamos, porque esto es muy importante, no es lo mismo cocer que hornear, que saltear, que fermentar, que comerlo crudo. Entonces, creo que debe haber un equilibrio en todo lo que es la alimentación, ¿no? No pasa nada por comerte un día, pues te han invitado a una barbacoa, te comes una carne a la brasa, si a ti lo que te gusta es la carne quemada,
pero tiene que ser algo que no hagas todos los días. Y lo mismo pasa pues con el resto de los ingredientes, ¿no? Yo creo que todo tiene su cantidad, su forma, su mejor método de cocción, así pues como estaba hablando ahora del trigo, el trigo no te lo vas a comer crudo, pero es que siempre de toda la vida se ha comido fermentado. Lo mismo pasa con el tofu. El tofu en Asia jamás ha comido, o sea, lo que es la soja nunca se ha comido cruda, siempre se ha comido fermentada, pero es un alimento que llega aquí, no sabemos cómo funciona y empezamos a comérnoslo crudo, con lo cual va a llegar un momento en el que vamos a tener una resistencia a ese alimento, ¿no? Pero porque verdaderamente se lo estamos dando a nuestro sistema digestivo de una forma que no es capaz de asimilarlo, y no solo que no es capaz de asimilarlo, sino que además está creando irritaciones por la cantidad de alimento que estás tomando y por la forma en la que te lo estás comiendo, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Pues siempre hablo mucho de la cantidad, ¿no? Por ejemplo, los lácteos a mí no me parece que sean un veneno, pero lo que no me parece es que se tengan que consumir en las grandes cantidades que veo yo que los compañeros de clase de mis hijas se lo toman. O cualquier otro nutriente, ¿no? Que si nos fijamos qué intolerancias o qué alergias está habiendo, lo que podemos ver es que son a la mayoría de los alimentos que no se han consumido antiguamente, pero que se están consumiendo en mucha cantidad ahora. Hmm. Antes has hablado de muchos fermentados, has hablado del trigo, la sidra, cerveza, el tempe, el chucrut, el kéfir. Ahora me gustaría, o sea, ahora hemos entendido que tiene dos virtudes el fermentado, que nos ayuda a asimilar y que nos ayuda a predigerir. Pero es que encima tiene otros beneficios porque son ricos en vitamina C, B. Ahora nos lo comentarás, pero previamente a descubrir estos otros beneficios, tendríamos que dividir seguramente de todos los fermentados, cuáles son los que tienen estos beneficios. No sé si podríamos hacer como dos listas. No sé si trigo sidra se podría poner al mismo nivel, creo que no, que el chucrut y el tempe, por ejemplo. Claro, aquí lo primero que tenemos que ver, y siempre cuando hablo de fermentación lo cuento, es qué tipo de microorganismos vamos a proliferar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un queso Roquefort, que ahora justo acabo de sacar uno además del curso este de quesos veganos. Eso es un hongo, que no es lo mismo que unos probióticos que están en un chucrut, que no es lo mismo que unas levaduras que están en una sidra. Cada uno de ellos tiene sus beneficios y cada uno de ellos está indicado para ciertos momentos. Es decir, que esto me gusta mucho dejarlo claro, porque cuando hablamos de alimentos fermentados parece que es como, bueno, probióticos, venga, vamos a comer sin parar. Vale, pero depende tus necesidades, vas a necesitar más unos de otros, ¿no? Entonces, para mí hay dos grandes grupos. Uno son los probióticos, que son esos alimentos que han sido fermentados, que los microorganismos que están allí dentro son muy similares a los que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, con lo cual lo que nos van a hacer va a ser, de alguna forma, crear más biodiversidad en nuestra microbiota, que nos viene muy bien porque es una de las encargadas de gestionar el tema de las intolerancias y que nos siente bien los nutrientes, y sobre todo de ser capaz de asimilar aquellos alimentos que consumimos. Y luego hay otra parte, bueno, que son los alimentos predigeridos, que es lo que hablábamos antes del gluten. El pan no es que sea un alimento probiótico, es un fermentado, pero luego lo cocinamos, con lo cual todos los probióticos que hay ahí se van. Pero es un alimento predigerido, o sea, quiere decir que esas cadenas moleculares de los nutrientes que están allí dentro han sido descompuestas y yo estoy comiéndome ese alimento de tal forma que mi sistema digestivo sea capaz de asimilarlo. Entonces a mí me gusta siempre hacer esta gran diferencia, ¿no? Porque a veces parece eso, ¿no? Que decimos fermentados y a todo el mundo se le enciende la bombilla del probiótico en la cabeza, pero no siempre es así. Vamos a decir cuáles son los fermentados probióticos, que sería la lista perfecta. Sería la lista de los top. De los top. Bueno, pues los probióticos son los vegetales fermentados. Pues aquí tenemos el chucrut, o sea, todo lo que son salmueras y todo lo que son fermentaciones en su jugo, que es un poco el chucrut, ¿no? Que lo que hacemos es añadir sal y sacar el propio jugo de las verduras. Estos son uno de los grandes grupos. Y luego también tenemos las bebidas fermentadas, como por ejemplo el kombucha, el kefir de agua. Se consideran probióticos también, por ejemplo, la sidra, que son alcoholes de muy baja graduación, ¿vale? O sea, quiere decir que no pasen de 5, porque ya ahí habría que beber muy poca cantidad, pero también se considera probióticos y también muy ricos en vitamina C y B. Y bueno, aquí también tendríamos los lácteos, los quesos, que yo no consumo, pero bueno, pues que se sepa que también están ahí en ese maravilloso grupo de probióticos. Por el ácido láctico, el yogur. Kimchi también, Los supongo, kimchi, miso. sí, claro, los vegetales fermentados, se me ha olvidado decir el kimchi, que es la estrella de los últimos años, porque parece que Sí, la gente come kimchi y ya no puede parar de comer kimchi.
Yo si me lo cocinan, me encanta, Bueno, si lo compro hecho. sí. ¿Vinagres? Porque estabas hablando de sidra Mm. y el vinagre. El vinagre ya ahí actúan otras bacterias que son ácido-acéticas, que no se consideran probióticas porque no están muy presentes en nuestro sistema digestivo, pero sí que nos ayudan a regular el azúcar en sangre. Entonces, el vinagre en muy pequeñas cantidades, si es un vinagre de calidad, estoy hablando, ¿eh? O sea, quiere decir que es un vinagre que sea vivo, que todavía tenga bacterias ácido-acéticas, se le considera un elixir para la salud, vamos, o sea. Mm. Aparte de las vitaminas C y B, ¿qué, qué produce en nuestro organismo un fermentado probiótico? ¿Cómo nos ayuda? Pues mira, una de los superpoderes que tienen, yo siempre hablo de superpoderes porque me hace mucha gracia para que así mis hijas también se los coman, es que nos ayudan mucho a digerir las grasas. El ácido que se genera en la fermentación de la mayoría de los probióticos es muy similar al de nuestra bilis y eso hace que nuestro hígado también descanse y no tenga que generar tanta bilis y de esta forma asimilemos las grasas correctamente. De hecho, yo una broma que siempre hago es que los alemanes han sobrevivido a comer tantas salchichas porque siempre tenían un trozo de chucrut al Chucrut. lado. Sí. Luego también, bueno, pues tiene el poder de alcalinizar la sangre y luego pues eso, la asimilación de los nutrientes. Y otra cosa que tienen es la eliminación de toxinas, ¿vale? Y esto es algo que en el caso de los japoneses lo han utilizado siempre mucho para eliminar toxinas siempre que han tenido cualquier problema, siempre se les ha recomendado el tomar sopas de miso o tomar ciertos alimentos fermentados que ayuden a limpiar la toxicidad, que a veces decimos, no, si yo como muy bien, ya, pero vivimos en un entorno que ya no es tan saludable, que por muy bien que comamos, la mayoría de nosotros sufrimos pues, estrés, ¿no? Y al final el cuerpo llega un momento en el que va acumulando todas esas toxinas, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que tú empiezas a eliminarlas, empiezas a notar pues que la calidad del pelo es mucho mejor, la calidad de la piel es mucho mejor, tienes mucha más energía, o sea, empiezas a notar que verdaderamente tu cuerpo se va regenerando. Mm. ¿Qué cantidad tendríamos que tomar, por ejemplo, en una comida donde haya grasa o proteína de fermentados como para que tenga este efecto tan rico para microbiota, para desintoxicar y todo lo que estás diciendo, que es potentísimo? Sí, hombre, yo más o menos, claro, esto siempre o sea, lo suelo equiparar al peso de la persona, porque claro, no es lo mismo una persona que come carne, una persona que no come carne, una persona que pesa 50 kilos, una persona que pesa 100 kilos. Pero bueno, aproximadamente mi recomendación suele ser 2 cucharadas de vegetales fermentados al día para una persona de 60 kilos. Si queremos también meter pues algo de bebidas fermentadas, bueno, pues tendríamos que bajar quizás un poquito el consumo de vegetales fermentados, pues, pero podemos añadir un vaso de kombucha, un vaso de kefir de agua, podemos añadir una sopa de miso también, que a veces pues en invierno nos apetece ese calorcito, ¿no? Entonces, O bueno, sea, pues ir un poco equilibrando. si hay líquido tipo miso o una bebida tipo kombucha, solo una cucharada entonces de chucrut, por ejemplo, Sí, sería solo o una cucharada. vale, vale, Claro, esto porque ya para no estaríamos pasar. tomando probióticos por la otra parte, entonces tampoco es cuestión de, bueno, nuestro cuerpo es muy sabio, ¿eh? Si nos pasamos de probióticos también, bueno, pues los va a eliminar tranquilamente, o sea, hay que decir que el problema sería si bueno, a mí ya me pasó, de hecho, hace un par de años que me dio por comer kimchi, pero unas cantidades de kimchi, bueno, pues algo descomunales, pues porque no tenía tiempo para cocinar y como tenía kimchi, pues todos los días me comía de kimchi y llegó un momento en el que tenía exceso de hierro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una mujer con exceso de hierro, qué Sí, sí. fuerte. Que Sí, todas de estamos repente oliendo. estaba cansada y yo decía, pues no puede ser, porque estoy cansada. Dije, me voy a hacer unas analíticas. Y me salió exceso de hierro y la médico me dijo, pues será porque comes mucha carne. Y le dije, pues justo lo contrario. Y entonces ya la médico no se lo podía creer. Y le dije, bueno, tranquila, que dentro de 2 meses vengo, voy a hacer unos cambios en la alimentación. Pero claro, esa combinación de gran cantidad de vitamina C con legumbres, que yo normalmente suelo comer bastantes legumbres, pues hizo que mis niveles de hierro pues subirían a tope. Mm. Una pregunta, me salgo un momento del guión de fermentados. La moda de los fermentados ha ido como en paralelo a la moda de los germinados. ¿No te ha interesado nunca entrar? ¿Crees que los fermentados ganan por goleada en cuanto a beneficios a los germinados? Pues los germinados yo los preparo en casa. Bueno, hay veces que cuando no tengo tiempo de prepararlos, pues los compro directamente y ya está, pero me parece que son muy beneficiosos. Lo que pasa que también yo, o sea, en el sitio donde vivo, que es bastante frío, en Pamplona parece que no, pero hace bastante frío, las cosas así crudas, a veces en invierno, por ejemplo, no me apetece nada, nada consumirlas. Entonces son Mm. alimentos que los voy dejando un poco más para primavera, verano, más estas épocas que me echo como encima de la comida.
Creo que tienen muchos beneficios. De hecho, se pueden fermentar germinados. Entonces, yo ya ahí ya combino las dos. Pero personalmente creo que tienen mayores beneficios los alimentos fermentados. Muy bien. Después hablaremos de, pues, claro, la gente cuando aún hoy estamos intentando que aquella col dentro de aquel tarro no se nos quede negra y hemos tirado tantas coles en mi vida que no te lo puedo contar. O sea, soy mala, mala, pero con ganas, ¿eh? Haciendo chucrut. Pero bueno, tú ya estás con queso Roquefort y bueno, después lo hablamos. O sea, lo de la col y el chucrut, tú les dirás, vete a YouTube que tienes centenares de vídeos gratis, vamos a darle una vuelta, hombre, que el chucrut ya está muy superado, ¿no? Sí. Pero bueno, que hay gente que no tenemos estabilidad y estamos en un punto un poco cero, ahí también tus webs como para que descubran desde el punto cero si es lo que necesitamos. Volviendo a los fermentados, antes decías, bueno, depende, hay diferentes tipos de fermentados y dependerá de ti que te interese más unos u otros. Cuenta eso, que en función de nuestro estado de salud o de lo que nos pase, nos pueden ir mejor unos u otros. Mira, yo hay una equiparación que siempre hago porque creo que las cosas hay que comprenderlas, no nos la tenemos que aprender de memoria, sino que le tenemos que encontrar un verdadero sentido. Y yo siempre digo que nosotros para los microorganismos somos como un bote de chucrut. O sea, tú imagínate que tú eres un bote de chucrut y depende de lo que tú comas, vas a proliferar más de unos microorganismos o de otros. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, estoy añadiendo mucho azúcar o alimentos que son muy dulces a mi alimentación, van a proliferar pues más las cándidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar aquellos alimentos que me ayuden a equilibrarlo, pero de una forma que se autoequilibre el cuerpo. Si yo le doy a mi cuerpo fibras que no son capaces de digerir, van a crear más cantidad de lactobacillus. Y el lactobacillus es incompatible con cándida. ¿Esto qué significa? Que si yo como muchos lactobacillus o alimentos que alimenten los lactobacillus que yo ya tengo dentro, lo que van a hacer va a ser eliminar las cándidas. Entonces, claro, dependiendo de tu propia naturaleza, pues hay gente que tiene tendencia, por ejemplo, a las cándidas. Hay gente que tiene tendencia pues, a tener diabetes, por ejemplo, pues podríamos utilizar el vinagre para equilibrar ese azúcar en sangre. Hay gente que, por Vinagre ejemplo... de manzana sin pasteurizar, ¿eh? Ese, sí, sí. O de sidra. Sí, sí. En caso de intolerancias, pues comer alimentos que están fermentados predigeridos. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un problema en la digestión, por ejemplo, de las legumbres, pues es súper importante que hagas el remojo, que incluso dejes ligeramente fermentar, que cocines bien el alimento para que tu sistema digestivo bueno, pues lo asimile correctamente, ¿no? Entonces yo creo que cada uno ya sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? O sea, ya tenemos que saber un poco de dónde fallamos y entonces, dependiendo cuáles sean nuestros puntos débiles, tenemos que elegir esos alimentos fermentados que sean más adecuados para nosotros. O sea, hay que decir que si yo, en mi caso, pues nunca tengo cándidas, pues podría comer más cantidad de ciertos alimentos que tengan más levaduras. Por ejemplo, el pan, que tiene gran cantidad de levaduras, ¿vale? Si, por ejemplo, yo tengo tendencia a tener cándida, eliminaría aquellos alimentos que van a hacer que proliferen esas cándidas. Pues eliminaría el pan y eliminaría ciertos nutrientes que están generando que las propias bacterias que yo tengo dentro proliferen y vayan un poco en contra de mi organismo. Has dicho lactobacillus que están evidentemente en los lácteos y es curioso porque los lactobacillus son muy beneficiosos para el intestino, una vez el intestino está bien, y es la gran defensa que puede tener la lactosa, ¿no? Y es las bifidobacterias, los lactobacillus y alguna bacteria más. Pero para mí es un descubrimiento que digas que si tenemos cándidas no nos interesan ni las levaduras ni los lactobacillus. Bueno, me parece el titular de la entrevista. Bueno, al menos para mí, porque lo que has dicho después de las intolerancias, yo creo que sí que con permeabilidad intestinal y disbiosis estamos como más acostumbrados a saber y a reconocer que unas lentejas o unos garbanzos nos están sentando mal y que con el remojo lo vamos a disminuir este riesgo. Esto creo que es más popular, pero lo del vinagre y que has dicho del exceso de azúcar y lo de las cándidas y los lactobacillus es la primera vez que lo escucho. Pues así es. Bueno, los lactobacillus también están en los vegetales fermentados, ¿vale? Todo lo que son chucrut, salmueras y los kimchis también tienen lactobacillus, porque bueno, es un género de bacterias
Pero de hecho, bueno, hay muchas personas, por ejemplo, cuando tienen cándidas vaginales que se ponen yogur en la vagina y eso les ayuda. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad. Nosotros tenemos que vernos, y siempre lo digo, ¿no? Como si fuéramos una especie de bosque, y dentro de ese bosque tiene que haber un equilibrio, pero dentro del equilibrio hay ciertas familias que son incompatibles. Entonces, cuando tú estás dando mucho de comer a ciertos microorganismos, tu microbiota se transforma completamente. Entonces, claro, ¿cómo vas a volver hacia atrás? ¿Cómo vas a volver a regenerar esa microbiota? Bueno, pues por una parte tienes que alimentar aquello que te falta, que es muy difícil de saber lo que nos falta, pero también tienes, o sea, además de introducir esos nuevos microorganismos, tienes que dar de comer a los que ya tienes y hacerles fuertes, ¿no? Y para volver a crear esa salud. Pero bueno, yo trabajo mucho así en consulta, me parece como una maravilla poder trabajar. De hecho, bueno, yo he quitado sinusitis, por ejemplo, con chucrut, o sea, ciertas patologías muy, bueno, pues muy comunes con 4 remedios de bacterias. O sea, quiere decir que no nos damos cuenta de verdaderamente el poder que tienen. ¿Haces consulta particular, Nerea? Sí, sí, paso No consultas era pocas consciente. porque no me da para mucho con todo lo que tengo, pero sí me guardo 3 días al mes para Wow. pasar consulta. Qué bien. Vamos a hablar del remojo, porque sí que estabas ya introduciendo el tema remojo para toda la gente pues, con cierta permeabilidad intestinal, intolerancias, la importancia del remojo, y no solo del remojo, sino que empiecen a fermentar un poco. Es decir, ahora nos dices cuántas horas tendrían que estar en remojo legumbres, cereales y frutos secos, nos dices un poco el proceso y después hablamos de... O sea, que les dejarías germinar como para que la lenteja que ha pasado después de muchas horas de estar en agua, si le empiezan a salir los rabanitos que digo yo, mejor. Así nos las tendríamos que comer, que casi ya parece un germinado, ¿no? Sí, ya casi parece un germinado. Pues mira, hay una... Bueno, siempre el remojo, vamos, a mí me parece como una parte clave, bueno, pues porque eliminamos muchos antinutrientes y luego también tenemos que tener en cuenta que esa semilla se ha secado y todos los microorganismos que tenía alrededor y todas las enzimas se han quedado, bueno, pues incluidas en ese grano seco. En el momento en el que lo ponemos a remojo, comienza ya el proceso de predigestión, pero claro, tenemos que tener en cuenta que cuanto más tiempo lo dejemos a remojo, más cantidad de microorganismos se van a generar, porque cuanta más cantidad de agua haya, más cantidad de microorganismos se genera, con lo cual cuanto más tiempo, más proceso de predigestión. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un verdadero problema en la digestión de legumbres o de cereales o de lo que sea, es muy interesante dejarlo durante mucho tiempo, incluso cuando ya podemos empezar a ver en el agua que empiezan a salir burbujitas, ¿vale? Esto significa que ya el proceso de fermentación ha comenzado y que hay un proceso de descomposición porque se está generando CO2 a través del proceso de fermentación. Si además quieres activar ciertos nutrientes, lo que tienes que hacer, una vez que ya se ha generado esa espumita, lo escurrirías y lo dejarías simplemente, muchas veces con 12 horas, depende de la temperatura ambiente que haya, si una temperatura templada, vas a ver que empieza a germinar, o sea que simplemente el grano se abre y empieza a germinar. Eso va a hacer que tenga más nutrientes y además va a hacer que seas capaz de digerir mejor cada uno de los nutrientes. Y en ese momento, con el rabanito, podemos hacer un potaje de lentejas. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay muchas Es la idea, personas que ¿eh? hacen, sí, hay muchas personas que hacen las legumbres ya medio germinadas, cocidas, y para muchas personas es un A mis cambio. hijos no les gustaría, ¿eh? Encontrarlo, ¿no? Mm, O sea, tú que tienes niñas, ya. ¿se lo comen así? Pues a una de mis hijas le encantan los germinados, de hecho le llama pelos, y ¿has traído pelos, mamá? Porque a veces Claro, sí, ya me aún veo a mi germinados de niña de 3 años, alfalfa. trae un mashup, trae este pelito que te que tal, y yo, con lo que les gustan las lentejas, si salen los pelitos, no lo veo, no lo No veo, lo ves. no lo visualizo. Ya, pues a mis hijas sí, a mis hijas les gusta. De hecho, las legumbres es una de las comidas que más les gusta y yo tiro mucho de legumbre porque me parece una proteína Sí, no, a de ellos buena también, calidad. y siempre remojo, pero me encanta que me digas que si los dejamos un punto germinar, Mm, y con lo cual sale un poco el pelito, tengan más nutrientes, eso es guay. sí, sí, sí. Sí, es interesante y yo creo bueno, que a veces, claro, son cosas que tienes que tener previstas de más tiempo, no vas a, o sea, necesitas tiempo de, pues el jueves haré estas lentejas, entonces ya pues empiezas a ponerlas a remojo y las dejas, pero yo siempre digo que simplemente es tener un poquito de previsión, porque luego las lentejas están a remojo y no te tienes que quedar mirándolas, o sea, simplemente las Sí, no, pones a no. remojo y te vas. Pero para Bueno, personas, por ejemplo, que verdaderamente tengan problemas en el sistema digestivo, creo que puede ser un cambio brutal, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que no pueden comer absolutamente nada de legumbres, hacen estos pequeños cambios de remojo, ligera fermentación,
un poquito de germinado y luego una cocción, y de repente descubren que su sistema digestivo es capaz de asimilar las legumbres y empiezan a notar sus grandes beneficios. Vamos sacando alimentos de nuestra dieta en vez de encontrar soluciones, pero es que a veces el conocimiento no está tan al abasto como querríamos de la gente. De hecho, has dicho remojar con agua y ahora todos los oyentes que estarán ahí casi con la libreta, bueno, no es remojar y ya está, porque cuenta, agua caliente, con un medio ácido, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues mira, hay ciertos truquillos que nos ayudan a que, bueno, pues a que ese remojo sea un poquito más activo, ¿vale? Siempre hablamos del agua caliente o templada, siempre activa más la fermentación, no un agua caliente, ¿eh? O sea, un agua caliente hervida, porque entonces mataría las bacterias que tiene alrededor la semilla, pero sí con un agua templada vamos a ver que la espuma esta de la que os estoy hablando sale bastante más rápido. Otra posibilidad es remojarla con un probiótico. Podemos utilizar pues, el líquido en chucrut, que puede ser con unas gotitas de chucrut en el agua, ¿eh? Lo podemos remojar con kombucha, con kefir de agua, con cualquier pues, resto sobrante de cualquier fermento que hayamos preparado en casa. Si, por ejemplo, vamos a comer cereales, si tienes, por ejemplo, una masa madre, añades un poquito de la masa madre y vas a ver que fermenta y que el cereal luego es o sea, se digiere muchísimo mejor, porque hay gente que el cereal le genera acidez, y es una de las formas de eliminar esta acidez, pues porque has hecho ya también como un proceso de predigestión. Y luego otro truco es remojarla en un medio ácido, pues añadir unas gotitas de vinagre, un poquito de limón, bueno, pues también vamos a ver que el proceso enzimático se activa y el proceso pues también es más rápido, y esas enzimas que son las que descomponen las proteínas pues nos ayudan a eso, pues a conseguir el objetivo que queremos, que es esa predigestión. Y esto lo tenemos que hacer con legumbres, con cereales y con frutos secos de la misma forma, ahí como toda la cocina llena de boles de agua con el medio ácido y de la misma manera, todo igual. Sí, la verdad que o sea, se funciona todo de la misma manera. Bueno, y una de las cosas que hago ya porque yo también tengo 3 hijas y al final tenemos que ahorrar mucho en tiempo y en el tiempo que estamos en la cocina, es poner directamente las cosas a remojo en la cazuela en la que la voy a cocinar. O sea, yo esto lo hago mucho porque si no, luego ya tienes un bol para fregar, luego otro bol, luego otro tal, luego otro cual. Entonces ya voy poniendo directamente, muchas veces el día anterior a la mañana, pienso en lo que voy a comer al día siguiente, empiezo a poner los remojos, lo pongo con agua caliente, y si tengo algún líquido, un poco de kombucha, tal, lo echo y veo que fermenta muy rápidamente, y al día siguiente lo cocino por la mañana. Ah, echas kombucha también. Sí, hecho kombucha pues porque directamente se fermenta muy, muy rápido. Claro, estás O sea añadiendo que casi es mejor microorganismos. kombucha Mm. que vinagre. Si tienes, sí. Claro, yo Porque, siempre, o sea, es lo que tengas a mano. Yo, por ejemplo, claro, en mi casa, que es como una fiesta de la fermentación, tengo kombucha, tengo kefir de agua, tengo vinagre, tengo de todo, pero el kombucha sí que muchas veces, ahora en invierno, por ejemplo, que no bebo tanto, por lo que te decía antes, ¿no? Que aquí hace mucho frío y a veces no te apetece tanto esas bebidas frías, pues lo suelo utilizar mucho para los remojos. frutos secos, para mí es un temazo. O sea, Mm. no soporto los frutos secos humedecidos y nunca los remojo. Y bueno, es desastroso, ¿no? A nivel de antinutrientes, si me como las nueces tal cual del paquete. Sí, sí, es un poco desastroso, la verdad, porque, Jo. porque tiene muchos Y com- y- antinutrientes. Bueno, uno de los trucos es remojarlo y luego lo metes en el horno ligeramente y se secan muy rápido y de hecho pero quedan ahí un es poquito cuando te diré que tostados. no lo haré no por pereza, por falta de Mm, tiempo. O sea, no por me falta de parece tiempo. práctico. Ya. Claro. A ver, que todo es sacar tiempo y sabes que la cocina también es la prioridad en mi vida, aunque tenga 3 hijos. Y para ellos cocino cosas que otros no harían, ¿no? Porque es Mm, prioridad. Pero bueno, supongo es coger el hábito, ¿no? Están humedecidas, las seco con un papel de cocina y mm, después las pongo en una bandeja al horno, las sí. guardo en un tarro y tengo para toda la semana, ¿no? Claro, yo creo que hay cosas que hay que hacer un poco como por semanas. Yo, por ejemplo, pues hago algo más, yo hago el kefir de agua, hago el kombucha, o sea, como hay cosas que hay un momento, pues mientras están cociendo o cuando mis hijas se pueden a ver la tele o lo que sea, que tengo un rato así como libre, empiezo a hacer como muchas cositas de esas que luego ya las tengo preparadas para utilizarlas en el día a día. Y así las hago como seguidas y tengo la sensación de que no pierdo tanto tiempo en la cocina. Pero si cada día hiciera una cosa diferente, tendría la sensación de que sí, de que le dedico demasiado tiempo. Qué envidia ser tu hija, tu casa debe ser un laboratorio, un auténtico laboratorio, qué envidia. La gente se estará pensando, ¿por qué es malo? A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué habéis dicho ahora? Que yo también compro los frutos secos en el súper, abro el paquete y me los como. ¿Por qué es malo? Vamos a un poco, o sea, Mm. reculemos un poco en el discurso. Sí. Bueno, todas las semillas tienen antinutrientes. Yo creo que todos los seres vivos tienen ese sistema inmune
que les ayudan a que no sean digeridos. Todas las semillas lo que quieren es volver a crecer. O sea, y ese es su propósito y es a lo que quieren llegar. Entonces tienen unos antinutrientes que lo que hacen es que te cueste mucho digerir, porque ellas lo que quieren es volver con tus heces a la tierra para volver a nacer. Entonces, esos antinutrientes los van expulsando a lo largo del proceso de digestión y llega un momento en el que crean irritación. Como te he dicho antes, esto siempre depende de las cantidades. Entonces, el problema es cuando comes mucha cantidad de semillas y no las has puesto a remojo. Entonces, claro, si comes legumbres, si comes cereal, si comes luego frutos secos y ninguno lo has puesto a remojo, llega un momento en el que vas a empezar a notar acidez, que es el ácido fítico que se nos ha quedado en el cuerpo. Ahora bien, también te digo que si estás durante mucho tiempo poniendo cosas a remojo y de vez en cuando comes esos ingredientes que tienen antinutrientes y ácido fítico, también ayudan a limpiar las paredes del sistema digestivo. Entonces, el problema siempre suele ser la cantidad. Lo que pasa que como vamos tan rápido, pues a día de hoy lo que nos suele pasar es que no tenemos tiempo para remojar absolutamente nada. Entonces, claro, ahí está Claro. el problema. ¿Cómo podemos saber si nuestro sistema digestivo está asimilando bien los nutrientes y hay una necesidad imperiosa de hacer todo esto que estás recomendando? Bueno, Porque también habrá cuerpos y cuerpos, en plan, bueno, a ti lo que te echen. Las heces están bien y claro, ¿cómo te das cuenta de que tu organismo, el ácido fítico, por ejemplo, le está dañando? Bueno, yo quiero matizar esto de mis heces están bien, porque muchas veces decimos están bien, pero bueno, de vez en cuando tengo estreñimiento, hay otras veces que tengo un poco de diarrea, tengo un poco de acidez en el estómago, no sé, cuando No, como no, esto entonces me esto no siento está bien. pesado, o sea, claro, No, porque esto no está bien. claro, hay gente o sea, que crea ciertos síntomas como una normalidad. Este es el primer Sí, problema. O estoy muy cansado. No es normal estar cansado todo el día. O sea, creo que hay ciertas cosas a las que nos acostumbramos y las dejamos pasar por bien. Entonces, es muy importante siempre fijarse en las heces. Las heces tienen que ser regulares, tienen que tener una buena textura, tienen que tener una buena forma. Hay estudios y hay una maravillosa tabla, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Bristol, la escalera de Esa Bristol. escalera de Bristol. Bueno, que ahí nos Tipo 3, indica. tipo 4. Mm, Me lo sé de memoria. La exacto, tipo sí, 3, la tipo 4, churros enteros, bien formaditos y que se hundan. eso, yo a la gente cuando le digo, cuando, o sea, en la consulta les pregunto, bueno, ¿y cómo son las heces? Y me dices que no las miro y le digo, pues es que es la mayor clave para saber cómo está tu sistema digestivo. O sea, es lo que sale de Total. dentro. Entonces, claro, eso nos da muchas pistas. Luego traes el tema de la acidez, ¿no? Si yo siento que como algo y tengo acidez o me repite o hay algo que no te está sentando bien, o la energía, si no tengo energía, ¿no? Si me siento cansado, este también es un síntoma que no estás asimilando los nutrientes. Puedes estar comiendo lo que decías antes, una comida maravillosa, ecológica, súper bien cocinada, tal y cual, pero igual tu sistema digestivo no está teniendo la capacidad de asimilar todos esos nutrientes, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos perdiendo, ¿no? Porque, bueno, pues porque estamos haciendo un esfuerzo que verdaderamente nuestro cuerpo no está sacando el beneficio, todo el beneficio que podría, ¿no? Entonces yo creo bueno, que hay ciertos síntomas que muchas veces son prepatologías, ¿no? Que luego se convierten en patologías bastante más complicadas, que son esas pequeñas cositas que de vez en cuando nuestro cuerpo nos da esas pequeñas señales de no duermo bien, tengo acidez, todas las semanas tengo un día de estreñimiento, todas las semanas tengo un día de diarrea, todas las semanas tengo una pequeña acidez. Todo esto son pequeños síntomas que algo no está funcionando correctamente en nuestro sistema digestivo. Vamos a hablar para terminar de quesos veganos fermentados. Es tu nuevo curso online que acaba de salir a la venta, que ofreces con una oferta del 50% hasta el 25 de marzo, que es el día que juntos empezaréis este curso. Bueno, Roquefort, Camembert, Petit Suisse vegano, tarta de queso vegana, mozzarella, ricota, parmesano y otros nombres que ya me contarás que no tengo ni idea, pero que me parece como de ponerse aquí a babear con este curso. Es brutal la de recetas que das, aparte de otros contenidos, porque hay todo el contenido previo teórico de los módulos, pero supongo que son vídeos divulgativos del proceso exacto de la receta, una por una, ¿no? Bueno, sí, hay también una primera parte, ¿no? Lo que decías, como es la parte divulgativa, que es comprender bien cómo funcionan los microorganismos, y luego hay una parte que es la que más nos gusta, que es el resultado, que son las recetas con un vídeo de cada una de ellas para ver bien el paso a paso, porque bueno, en el tema de la fermentación hay una cosa que siempre nos genera un poco de miedo, que es que no sabemos exactamente si lo estoy haciendo bien o mal y me voy a envenenar o voy a matar a alguien. Esa es la Nerea, no sé si esto es verdaderamente... Entonces yo necesito que la gente se sienta súper tranquila, que entienda bien el proceso, que sepa que yo voy a estar a su lado para ayudarle
y que hay una cosa que siempre me gusta mucho decir, que nadie ha muerto nunca por comer alimentos fermentados, pero sí por comer alimentos crudos. O sea, que los alimentos fermentados son muy seguros, pero sobre todo ahí me gusta crear mucha seguridad en los procesos para que luego cada uno tranquilamente en su casa lo pueda preparar y pueda deleitar, pues lo que te digo, ¿no? Un queso Roquefort, un queso Camembert, un petit suisse vegano, una mozzarella, cualquier cosita de estas que la gente que no comemos lácteos, bueno, pues hay veces que echamos de menos y que también queremos el beneficio de esos alimentos fermentados. Cuando dices que estarás a su lado es porque se plantea con tu acompañamiento, o sea, ¿cuántos días dura entonces el curso? Pues el curso es un curso que va a estar abierto para siempre, o sea, quiere decir Ah, de que acuerdo. sí, y Siempre estás acompañando. siempre estoy acompañando porque, bueno, cada uno empieza un poco como quiere y puede, ¿no? Porque hay gente que igual lo va a hacer en una semana y hay gente que igual lo hace en 4 o 5 meses o tranquilamente va haciendo las recetas poquito a poco, pero yo me paso por allí todas las semanas y resuelvo todas las dudas. De hecho, cuando las dudas son muy recurrentes, pues de vez en cuando en los cursos online que tengo, pues saco algún vídeo extra para explicar específicamente, bueno, pues ciertas cositas que quizás han quedado un poco atascadas, porque, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que mi intención con los cursos es que la gente verdaderamente le saque partido y aprenda los beneficios de todo esto. De hecho, es un curso como para todos los niveles, porque desde el queso básico de anacardos o almendras, Mm, que mucha gente aún no ha probado de hacer nunca, mm. hasta cosas de mucho nivel, con lo cual todo el mundo se sentirá saciado, ¿no? En este sentido. Claro, y hay como ciertos niveles. De hecho, bueno, el curso está un poco pensado para que empieces como por ciertas recetas que son muy facilitas, pero que poquito Mm. a poco, bueno, pues si ya te gusta un poco más la fermentación, te vayas como involucrando un poco más y también que vayas viendo un poco los beneficios de cada una de ellas, ¿no? Entonces está pensando un poco para todos los públicos y sobre todo pues para personas que igual pues no están acostumbradas a este tipo de alimentación, pero sí tienen un problema con la lactosa y quieren introducir estos alimentos, que también sea un lenguaje que sea sencillo para ellos y que se acerquen verdaderamente a estos maravillosos quesos veganos. Quesos veganos que comemos cada vez más la gente que somos omnívoros y Mm, esa es la gran oportunidad. Durante muchos años no se cruzaban estos dos mundos. El queso vegano lo comía la persona que era vegana mm. y no había este cruce, cuando lo mejor y la riqueza de la diversidad bacteriana, por ejemplo, es que tú si comes lácteos de origen animal, pues te beneficies de los lactobacilos y todo lo que tienen los fermentados de origen animal y a la vez de las delicias de los quesos veganos, que están súper de moda en todo el mundo y estoy convencida que están muy de moda porque cada vez más el consumidor flexitariano los está consumiendo por fin, ¿no? Así es. Son Que alimentos antes los que cursos sí, veganos solo los compraban los son veganos. los veganos. Por fin esto terminó, ¿no? Sí, bueno, y una de las cosas que pasa con los cursos de comida vegana es que muchas veces eran alimentos que no eran beneficiosos para el sistema digestivo. Te estoy hablando hace 15 años, ¿eh? Pero Ya. yo creo que ahora se ha mezclado un poquito todo esto, ¿no? La comida healthy, ¿no? La comida un poco beneficiosa para nuestro sistema y a la vez, bueno, pues la comida vegana o diferentes alternativas, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene que saber qué es lo que verdaderamente le sienta bien. Yo siempre digo, bueno, yo tengo este tipo de alimentación, pero quizás a la persona de la mía lo que le viene genial es cualquier otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces, yo creo que encajan muy bien con todo, ¿no? Pues porque al final son fermentados, son una base pues que es muy rica, que son los frutos secos, que tienen muchos nutrientes disponibles, tienen mucha proteína y también tienen muchas grasas saludables. Entonces, bueno, pues entiendo que puede encajar en muchos tipos de alimentación. Dime estos nombres tan raros que no me atrevo a pronunciar de las primeras recetas del curso. Cuenta un poco qué es. Sí, el queque el foucara es un queso que, bueno, se le llama queso de pobres, que es bulgur, que es un cereal que ha sido partido Sí, y muy cocinado, rico. y luego ha pasado por un proceso de fermentación y se hacen como unas bolitas que luego las ponemos en aceite y la verdad que, bueno, yo de todos los quesos, este es el que más triunfa, o sea, así te lo ¿Y de digo. dónde es este queso? ¿De Pues dónde es originario? sí, es del norte de África. De hecho, antes, bueno, la traducción es queso de pobres, porque la cantidad de leche que se consumía antes era mucho menor y como no había queso para toda la familia, lo que se hacía era mezclar los lácteos con bulgur, entonces la cantidad de queso que salía era mucho mayor para poder alimentar a toda la familia. Esta versión es sin leche, está elaborada con agua y para mí fue un gran descubrimiento hace ya muchos años y la verdad que aquí a todo el mundo que le doy para probar, o sea, si no le digo que es vegano, la gente no se lo cree. Estos quesos los tienes.
también en tu web comercial, donde comercializas en Fermenart, ¿no? No, en Fermenart por ahora solo hacemos vegetales fermentados. Este sería ya como otro proyecto que lo tenemos un poco ahí bajo esto, pero todavía no nos vamos a lanzar con los quesos porque habría que cambiar muchas cosas de la producción. Entonces estamos ahí un poco asentándonos primero con los vegetales fermentados. Es que justo me está viniendo a la cabeza el episodio 2 del podcast que hice con Jordi Barri, CEO de Teresa Carlas Healthy Group, de Flax and Kale y tal, que tiene esa fábrica de I+D en Lérida, donde está intentando mejorar los quesos veganos que se están comercializando a día de hoy. Y claro, me parece de una riqueza lo que tú haces, que después para hacerlo macro y llevarlo a producción, pues seguro que es toda una película para que entre a fábrica y los resultados sean los de tus recetas, pero claro, ahí es donde tenemos la alternativa, ¿no? Porque muchas veces compramos marcas comerciales de mozzarella vegana, que es horroroso, que no debe tener nada que ver con el sabor que tú le das a tu camembert vegano, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Y luego, bueno, ya no solo eso, ¿no? Sino que muchas marcas comerciales dicen, bueno, es un queso vegano, pero claro, no ha pasado ese proceso de fermentación, que para mí esto es muy importante. Claro. Otra cosa, por ejemplo, que yo escucho bastante es el tema de, sí, quesos veganos fermentados, pero con cápsulas probióticas. No, vamos a fermentar verdaderamente como hay que fermentar, que son con los microorganismos que verdaderamente son beneficiosos para nosotros, ¿no? Y a mí me ¿Por qué gusta no se hace? ¿Y por qué no lo hace esto la industria? ¿Por qué no hacen quesos veganos fermentados? Porque es muy difícil de hacer. Bueno, los fermentados necesitan el tiempo de fermentación, con lo cual la producción ya se te amplía de un alimento que lo puedes preparar en un día, de repente ya necesitas 3 semanas o bueno, aproximadamente. pero el pan de masa madre, evidentemente hay muchas trampas y muchos engaños, pero sí que hay alguien que lo hace bien y es consciente de que, claro, que con masa madre tienes que estar mucho más para elaborar el pan. Claro. Pero sí. Si el consumidor lo pide... Claro, yo creo que eso también, eso que acabas de decir del consumidor lo pide, a mí me parece algo básico. De hecho, yo siempre le digo a todo el mundo, bueno, cuando vayáis a un bar, aunque ya sabéis que no va a tener, pedir un kombucha, así, si el camarero lo escucha 50 veces en un día, pues al final ya le dirá al repartidor que por favor le traiga kombucha, ¿no? Pues lo mismo hago con el resto de las cosas que yo enseño, ¿no? Pues cuando vayas a una tienda de productos ecológicos, pide vegetales fermentados que sean sin pasteurizar, pide quesos veganos que sean fermentados, pide, o sea, porque si tú estás, verdaderamente somos yo creo que un gran motor de cambio, pero si tú estás creando esa necesidad, al final va a haber una respuesta. Pero claro, si nadie dice, si todos nos quedamos en casa y nadie decimos, porque como ya sabemos que no hay, no lo pido, entonces verdaderamente la gente no sabe que existe esa necesidad. Porque la mayoría de chucruts que se venden son pasteurizados, ahora que decías esto. Sí, la mayoría de chucruts son pasteurizados, muchas veces la gente lo ve como un probiótico, pero luego dices, pues que esto al final no tiene ningún beneficio, ¿no? Y claro, es mucho más complicado. Por ejemplo, el proceso de sanidad que nosotros hemos tenido que pasar para que nos dieran la licencia sanitaria es mucho más largo que si no lo tienes pasteurizado, porque eso lo metes en un autoclave, se envasa y te olvidas, no lo tienes ni que enviar por frío ni absolutamente nada. Entonces, claro, no tiene absolutamente nada que ver un chucrut que ha sido pasteurizado que uno que no ha sido pasteurizado, que tiene gran cantidad de probióticos y que verdaderamente estamos hablando de todos los beneficios que estamos hablando antes, las vitaminas, el alimento predigerido, todos los probióticos, nos ayudan con las digestiones, cambia totalmente, ¿no? Pero claro, el nombre es exactamente igual. Entonces ahí hay una gran diferencia. Para información de este nuevo curso de quesos veganos fermentados, en la web de Nerea, nereazorokiaingarin.com, tendréis toda la información porque empieza ahora la venta de este curso y el 25 de marzo ya empezáis. Y en YouTube vamos a poner la descripción, en el YouTube de este podcast vamos a poner la página web para que vayáis directamente a la información del curso, pero en la web de Nerea, insisto, ya lo encontráis fácil. No sé si tiene un nombre corto o largo, porque yo me he cogido uno. ¿Cómo se llama el curso, Nerea? Curso online de quesos veganos fermentados. Ah, de acuerdo. Porque había visto como una descripción más grande y no me quedé... Vale, pues así de fácil lo vamos a encontrar. Nerea, ha sido un placer, una vez más. Muchas, muchas gracias. Estoy convencidísima de que hoy habrán aprendido muchísimo contigo. Es un placer siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Nuria, y a todas las personas que nos han escuchado. Y nada, hasta pronto. Hasta pronto. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir.
Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.